Javier Clemente, Rachaldeón, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. 40 años. Bueno, más tengo yo. ¿Bastantes más? No, Sí. no muchos más, ¿no? Sí, bueno, demasiados años, sí. ¿Cuál es el primer recuerdo que le viene a la cabeza de ese 1 de mayo de hace 40 años? El baile con Piru Gainza. ¿Cómo fue? Pues que fuimos campeones y lo celebramos. Y como yo no soy bailarín tampoco, y fíjate, Piru mucho menos, pero sacarle a Piru a la pista a bailar, pues para mí fue un triunfo, tanto como el resultado. ¿Eso fue en Bilbao o fue en Las Palmas? No, en Las Palmas. En Las Palmas lo del baile. Sí. Ajá. Vamos a recordar un poco aquel momento, aquel partido, todo lo que se vivió. Yo de todas formas quiero tener un gran homenaje a un hombre que, bueno, pues era muy amigo de esta casa, que nos quería muchísimo y que nosotros le queríamos muchísimos y que en parte fue partícipe también de ese título de Liga. Estoy hablando de Koldo Aguirre porque llegaban los dos equipos, Athletic y Real Madrid, a esa última jornada de Liga con opciones, los dos. Es más opciones tenía el Real Madrid que con un empate en Valencia. El equipo levantino, entrenado por Koldo Aguirre, se proclamaba el Madrid campeón de Liga. Marcó Miguel Tendillo, 1-0. Y el Athletic empezó su partido 5:30 de la tarde en el Insular. Minuto 3 ya marcó Miguel de Andrés, uno de los nuestros, eso sí, en propia puerta. ¿Qué sintió en ese momento? Empezó mal el partido, pero bueno, bueno, yo creo que en ese partido fue 5-1 porque Las Palmas no estuvo listo. Es decir, Las Palmas descendía si perdía, pero por un resultado amplio. Porque si Las Palmas hubiera perdido 2-0, 2-1, un resultado corto, se hubiera mantenido. Entonces quisieron ganarnos. Yo hablé con León y le dije después del partido, ¿y cómo has pretendido ganarnos si nosotros con el 1-0, 2-0 somos campeones y tú has abierto el equipo? Y dice, no, es que queríamos ganar. Y le digo, pero tú has jugado el descenso. Y empezamos mal, pues porque Miguel tuvo mala suerte en un despeje, pues la metió, pero bueno, era tal la superioridad y era tal la fuerza con la que nosotros jugábamos, sobre todo fuera de casa, que Las Palmas no podía contenernos. Pero por otro lado, claro, dependíamos un poco de Koldo. Pero es que Koldo se jugaba al descenso con el Valencia. Entonces ahí tuvimos un poco de fortuna en coincidir que nosotros nos enfrentamos a un equipo que estaba prácticamente descendido, pero que el Valencia, que era un equipo teóricamente potente, aunque jugaba contra el Real Madrid, amigo, necesitar la victoria para no bajar quiere decir que se iban a emplear al límite, como así fue, y mira, fue un magnífico resultado para nosotros y fuimos campeones. Aquel Madrid de Camacho, Juanito, Santillana, García Remón estaba de portero, que era un gran equipo. El Athletic, bueno, luego lo vamos a repasar. Aquel 11 yo creo que nos acordamos absolutamente todos del 11 inicial. Un Athletic, mister, que venía de haber sido cuarto la temporada anterior, en su primera temporada en el banquillo del Athletic. O sea, fueron los 2 años gloriosos de la Real, los 4 del fútbol vasco consecutivos. Ya en su primera temporada, cuando el Athletic se clasifica cuarto, ¿ve usted que tiene el Athletic opciones de hacer algo grande como lo que hizo? ¿O quedaba muy lejos? ¿Cuándo se da usted cuenta de que se puede ganar la Liga? Bueno, yo al empezar de entrada, era una frase que la tomaban por dos, podía tomar con dos conceptos, ¿no? Lo de vamos a ganar la Liga. El vamos a ganar la Liga que yo dije antes de empezar, algunos interpretaron como que era una fanfarronada, de que nosotros yo no dije que íbamos a ganar la Liga en el sentido real de quedar primeros en la clasificación, sino del camino de... Es decir, un equipo cuando sale dice objetivo no descender. Objetivo, bueno, ahora estamos con el objetivo de UEFA. Y esos son malos farios. Si un equipo dice, bueno, objetivo entrar entre los 7 primeros, es un mal fario, es muy difícil que consiga nada. Pero nosotros en realidad lo que estábamos diciendo con lo de vamos a ganar la Liga es que vamos a competir por la Liga. Y cuando uno dice vamos a competir por la Liga, estamos diciendo no somos muy inferiores a Real Madrid, Barcelona, Atleti Madrid. No somos inferiores, va a haber partido ahí, va a haber disputa.
Que luego ganas o no ganas la liga, pues eso depende de muchas circunstancias y a veces de la fortuna, ¿no? Pero era un equipo que había que tener en cuenta que cuando yo cojo el equipo, subo a 11 de abajo. Claro, y fueron 11 que yo los llevaba entrenando desde hacía 4 años, desde que eran juveniles. Entonces, eso es mucho para un equipo. Tener el 80 o el 70% de la plantilla que tú ya los has mamado desde que tienen 15 o 16 años, eso es un valor añadido muy importante, ¿no? Más luego yo recogía los que había dejado Iñaki y Sáez, que eran ya los de más experiencia, pero chavales de 23 años, que eran chavales del Bilbao Athletic y alguno que quedaba del primer equipo, ¿no? Ahora vamos a repasar aquel 11 titular, aquel equipo que, bueno, pues volvió a hacer grande a la ciudad, porque el equipo ya era grande de por sí, pero hubo transistores en el banquillo, estaban pendientes de lo que pasaba en Valencia continuamente. Había uno que no estaba muy autorizado. Yo dije que, oye, no sacar nada, porque nos lo va a decir la gente. Pero había uno que se puso en una esquina del banquillo que estaba con cascos. Y lo decía, bueno, decía, ha marcado el Valencia. Pero bueno, a nosotros en el fondo lo que más nos preocupaba era el partido nuestro, pero el partido nuestro en realidad fue de carretilla. O sea, eso sí, al principio perdimos 1-0 y dices, joder, pues sí que empezamos bien, ¿no? Pero no, era un equipo tan superior que no. Para mí el partido de ese final de temporada, hubo dos partidos que fueron impresionantes. Uno fue la derrota de 5-1 en Sevilla con el Betis. Bueno, es que... O sea, fue muy al final de temporada también, ¿no? Pues nada, faltando tres partidos. Sí, sí. El primer concepto es que cuando nosotros íbamos en cabeza en España, en el fútbol nacional, a nivel nacional, los medios informativos, no el público, con el público, los medios informativos entendían que era como un poco casualidad, de que hacíamos un fútbol muy fuerte, no era un fútbol de la brillantez de Real Madrid quizá o Barcelona, pero nos daban como mera anécdota en el sentido de fortuna. Dice, bueno, están haciendo un buen año, pero qué narices van a ganar estos nada, ¿no? Y en ese plan estuvimos bastantes meses. Cuando perdimos el 5-1 en Betis, algunos comentarios de prensa eran, ¿no ves? Ya decíamos nosotros que esto era un poco de chamba, ¿no? Un poco de suerte, han perdido hoy 5-1. Entonces me habían puesto después del partido algún casco o alguna emisora de radio, el comentario era un poco ese. Bueno, que ya se os ha acabado la suerte, ¿no? Y cuando yo llego a la rueda de prensa digo, bueno, hemos perdido 5-1, pero les voy a decir una cosa, casi seguro que vamos a ser nosotros campeones. Entonces, claro, bueno, empezaron, pues, a mí me parece normal, con el cachondeo. Por un lado, ¿por qué Sevilla? Usted está loco. O sea, el Betis, que está en la zona mala de la clasificación, nos gana 5-1 y vosotros vais a ser campeones. Y digo, sí, porque estas cosas nos cabrean a nosotros. Me ha dicho dos partidos, uno el del Betis, el otro. Y el otro el de Valencia. El de Valencia. O sea, pero a mí el de Valencia me impresionó no por cómo fue el partido, que partidos de ese nivel de dureza habíamos tenido muchos. Es que llevamos a 40.000, 35.000, 40.000 personas a Valencia. En el campo del Valencia, nosotros con 40.000 personas. O sea, la gente en Valencia decía, joder, pero es que este equipo tiene algo especial. Llevar a un partido dices, llevar a la final. Pues bueno, sí puede llevar a la final, ¿no? Ya era costumbre que el Atleti a la final lleve 60.000 o 50.000. Pero que lleve a un partido de liga, ¿no? Y que la gente se vaya de vacaciones porque era Semana Santa, que se lleve de Bilbao a Valencia 40.000, pues eso para nosotros fue... Hombre, sabíamos que en Valencia teníamos que ganar, si queríamos tener aspiraciones de ser campeones. Pero al vernos arropados por 40.000 dijimos, esto sí que no se nos va. O sea, tenemos mucho a favor. El pueblo
el público nuestro ha hecho algo grande, es decir, venir a Valencia a apoyarnos, porque saben que necesitamos esta victoria, ¿no? O sea, a mí ese partido y luego el tema de Las Palmas, pues fue lo que más me llamó la atención. Vale. Mister, le voy a pedir de forma rápida que me defina, que me diga algunas palabras de aquella gran plantilla de la que todos nos acordamos. Comenzamos por el portero, Andoni Zubizarreta. Número uno, un heredero de Iríbar, claro. Iríbar fue para mí de los mejores del mundo. Zubizarreta, el mejor de España de sobra. Lo que pasa que empezó con 18 años con bastantes defectos, pero con una progresión de portero. Para mí, una confianza total en el tipo de portero que era Andoni. Vale, el lateral derecho Urquiaga normalmente. Sí que era el puesto donde menos número de jugadores teníamos. Fortaleza, velocidad, un hombre poco lesionable, muy fuerte físicamente, técnicamente con sí, con sa, pero de una fortaleza, marcador, obediente, esforzado, gran hombre de equipo. En la final, Núñez juega de central. En la final no, en el último partido, en Las Palmas. Núñez normalmente era lateral izquierdo. ¿Qué me dice del Chato? Muy profesional, muy dentro de la plantilla, muy veterano en ese sentido. Era un hombre con más experiencia y físicamente de unas dotes francamente, con mucha ascendencia sobre el equipo. En el lateral izquierdo solía jugar mucho también Luis de la Fuente, el actual seleccionador. Luisito. Luisito de juvenil era un extremo temeroso en el que yo decidí que podía ser un buen lateral. Y entonces le hicimos lateral. Vaya pareja de centrales, Goicoechea y Liceranzu. Pues de dos características totalmente diferentes. Roque Liceranzu, el mejor marcador de España, de mucha fuerza, muy rápido, un juego aéreo impresionante, técnicamente muy malo. Y le decía, tú Roque, no te preocupes, vas a ser titular, incluso vas a ser puedes ser internacional, pero no quiere decir que tienes unas dotes de virtuosismo con el balón. Pero sin embargo era efectividad pura, ¿no? Era un análisis fundamentalmente de rendimiento. ¿Y Goico? Goico ya era otra cosa. Goico era un hombre de mucha fortaleza, técnicamente muy bueno, un desplazamiento de balón grandísimo y un juego aéreo tanto en defensa como en ataque extraordinario. Miguel Solá, en medio del campo ya. Miguel Solá era la técnica. Era un jugador que hacía jugar. Era un jugador muy brillante, muy brillante. Quizá no estaba dotado de unas condiciones físicas excesivamente fuertes porque era un poco rechonchito y se fatigaba bastante, pero tenía 70-80 minutos muy buenos, con una calidad de visión de juego pues de los mejores de la plantilla. Otro Miguel, por el que yo siento especial debilidad, de Andrés. Un sacrificado. Miguel de Andrés fue un sacrificado porque él me decía siempre que a mí me estás haciendo, mister, una faena porque yo sería internacional de central. Y le dije, pues sí, pues es posible que serías internacional de central, pero vas a ser el mejor mediocampo de España. Lo que no sé es ya si vas a ser internacional de mediocampo en España, porque siempre pueden buscar gente que es más técnica y tal, pero para nosotros era una contención de equipo donde verdaderamente mandaba el equipo. Uh-huh. Es decir, de Miguel de Andrés para atrás no pasaba nadie. Por tanto, él era una pieza fundamental, una velocidad increíble, una destrucción de juego contrario impresionante y técnicamente muy bueno. Más del centro del campo, Chechu Gallego. El sacrificio puro. Ese trabajaba y rendía por encima de sus posibilidades. Era físicamente un poco débil, pero era jugar hasta la extenuación, pero desde el primer partido, no solo los partidos importantes. Este vino le fichamos, le fui yo a ver y le fichamos de Durango y iba a trabajar a las 6 de la mañana al taller, salía a las 2 y luego venía a Lezama a entrenar. O sea, sacrificio puro y un futbolista que se hizo futbolista por narices. Me queda en el centro del campo el jabalí, Urtubi. Para mí de lo mejorcito que ha habido.
fuerza, potencia, velocidad, golpeo, buen humor. Un jugador que le tuve yo desde crío, que para mí me parecía... No me recordaba como yo jugaba, pero un jugador de una dimensión sobre todo física extraordinaria. Es que el conjunto de ese equipo en Madrid y los periodistas de fuera no nos daban un duro porque no sabían la velocidad y la fortaleza con la que nosotros jugábamos. Y decíamos que era lo que pasa que luego eso estaba rodeado por 4 tíos que con el balón en los pies eran buenísimos, ¿no? Vamos a hablar de los 3 delanteros. Ha habido 2 jugadores en el mediocampo, Pachi Salinas y demás, que poco a poco sí fueron incorporando a aquel equipo campeón. Pero hablando del bloque titular, Dani, el gran capitán. Pues Dani, un goleador nato. O sea, sí, lo mejor que tenía Dani, primero era un tío que sabía el trabajo que tenía que hacer, el trabajo sucio que yo le llamaba, el trabajo sin balón. Lo sabía muy bien y lo entendía y además ejercía eso porque tenía mucha autoridad también dentro del equipo, ¿no? Pero era un goleador impresionante. O sea, Dani todo lo que pillaba alrededor del área era todo para adentro. Y luego muy valiente. O sea, era un hombre que su valentía, bueno, de hecho, era de tal fortaleza que jugaba incluso lesionado. O sea, con Dani se lesionaba un domingo y nunca estaba seguro si iba a descansar el domingo siguiente. Delanteros centros, Sarabia y Noriega. Sarabia. No, Sarabia el mejor, a nivel virtuoso y a nivel de calidad, el mejor. El mejor. Físicamente un desastre, porque no tenía más capacidad. Con Sarabia en Lezama, con Piru, decidimos que fuera a entrenar todos los días para ver si mejoraba su calidad física un poco. Mejoró un poco, pero era un jugador débil en cuanto a parámetros físicos, muy bajo, muy bajo. Pero tenía tal la calidad técnica que era el mejor del equipo a nivel de calidad. Y por eso jugaba y entonces yo lo alternaba. Esa fortaleza física que no tenía, se la suplíamos con Chema Noriega. Hábleme de Chema. Le dejábamos descansar. Chema era un todoterreno, que no era brillante en nada, pero no era malo en nada. Era un tío cumplidor, trabajador, luchaba, peleaba. Claro, teniendo a Dani al lado, la pelea de Chema Noriega para Dani le iba bien. Iba de cabeza bien, era un tío muy valiente, entonces siempre había balones. Y luego era goleador también Chema Noriega, ¿no? Pero no del virtuosismo de Sarabia. Yo creo que Sarabia conmigo estuvo 5 años. Bueno, la prueba es que Sarabia con 23 años era suplente con Koldo Aguirre. Koldo Aguirre no lo ponía, porque decía que era muy blando. Yo, sin embargo, creía que era un tío muy útil para nosotros, le hice yo titular. Luego se dio la paradoja que al final fue el que a mí me creó todos los problemas. Bueno, a mí no, al equipo en realidad, creó todos los problemas. Él cogió un camino de que se sentía insustituible. Yo le dije que bueno, que me parece bien que te sientas insustituible, pero te callas. La plantilla también le dijo que se callara, que todos tenían derecho a jugar. Él no hizo caso, siguió con sus planes con Paco Crespo y el público, como era un jugador tan bonito verle, pues su público se manifestó un día en el campo, un día que tuvimos muchas dificultades para ganar contra el Hércules. Y se manifestó y la Junta decidió echarme a pesar de que el equipo fue al club a que eso no se pudiera hacer. Y yo creo que ahí fue el inicio de romper el Atleti. Paco Crespo, recordamos, fue un compañero del Correo con muchísima fuerza en aquel momento. Yo no le iba a preguntar por el tema de Sarabia, estamos hablando de los 40 años, pero la noticia sorprendió a todo el mundo, porque normalmente es el entrenador el que tiene toda la fortaleza para el presidente, pero que le echen al entrenador y se queden con el jugador cuando la plantilla, como dice usted, se mostró a su favor. Sí, pero yo creo que la fortaleza del Correo en el Atleti en aquella época para la Junta Directiva fue un poco temerosa.
Bueno, en el mundo del fútbol a veces pasa que se toman decisiones más porque a los directivos no les ataquen los medios informativos. Yo suelo decir una frase, que no hay cosa... Tú puedes ir con mala clasificación y puede estar la gente dividida, pero la división total viene cuando en el periódico le nombran al presidente por su nombre y apellido. En cuanto en la prensa dicen el presidente fulanito de tal, ahí ya te quedan muy poco para subsistir. Pero mientras digan el presidente del equipo, el presidente no es nadie. El presidente dice, ¿quién es el? Pero cuando te dicen José Antonio López, quiere decir que la decisión está a punto de tomar. Es lo que no aguanta un presidente normalmente es ver cosas negativas con nombre y apellido en el periódico. Y eso pasó, porque yo me llevaba muy bien con el presidente y con la junta directiva. Incluso fue todo el equipo a hablar. O sea, desde Zubi hasta Núñez, Dani, los capitanes fueron a Bertendona a hablar, ¿no? Y les dijeron que no. Pero bueno, pues me marché porque me tendría que marchar y ya está, ¿no? Bertendona, que es donde... Y falta el último jugador que era Sí, Argote. no, es que lo tengo apuntado para el final. El gran sustituto de Chechu Rojo. O sea, yo creo que Chechu Rojo no era extremo. Yo creo que Chechu Rojo por necesidades fue extremo, pero Chechu Rojo yo creo que era un extremo interior con una calidad futbolística increíble. Y Stanis Argote fue el sustituto, pero un jugador de banda, que los de banda eran muy caros. Ser de banda con una pierna izquierda como Stanis Argote, increíble, de una humildad jugando increíble. Siempre creía que para él que no era tan bueno, que no era capaz de hacer muchas cosas, y yo siempre le estaba animando y cizañando que tú eres más rápido que el contrario es muy malo por su lado izquierdo, donde tú puedes recortar y marcharte, eres el mejor centrador que hay en España. Y decía, pero oiga, mister, ¿qué dice? Que yo no soy tan bueno, ¿no? Era muy bueno. Sí, igual el mejor centrador que ha tenido el Athletic en los últimos, hasta el momento. Seguimos con Javier Clemente. En Radio Bilbao se cumplen 40 años de aquella liga que ganó el Athletic en Las Palmas. Mister Clemente, usted ha sido un entrenador ultradefensivo y queda demostrado en esa primera liga donde se marcan ni más ni menos que 71 goles. Es que es alucinante, porque esa etiqueta fue el equipo más goleador de toda la liga. 2 años. 57 el Madrid, 56 el Atlético de Madrid, 60 el Barça y el Atlético 71. Bueno, pero esa era la etiqueta que pusieron para desvalorar al equipo. El decir en España es que son defensivos. Y yo les decía, llevamos 2 años siendo máximos goleadores. Es que eso luego me pasó con la selección. En la selección dicen, es que sois defensivos. Le digo, oye, llevamos 2 años siendo 2 campeonatos máximos goleadores de Europa. Y de eso es bastante difícil. Ser defensivo y ser máximo goleador de Europa... Pero entonces no me vale la explicación de que se quería desvalorizar al equipo. Sí, no, iba contra usted, pues era con el Atleti y con la selección. Sí, pero dicen, al decir que somos defensivos, dicen que hacéis fútbol feo. Entonces la palabra defensivo que nos ponían era porque no jugábamos un peñazo. Claro, y nosotros teníamos, es que mucha gente no se ha dado cuenta, pero del equipo base había 8 internacionales, no internacionales continuos. Pero Zubizarreta fue internacional. Urquiaga mundialista, Goico Liceranzu. Los dos, Liceranzu solo una vez. Urtubi también. Urtubi fue internacional, De Andrés fue internacional, Dani, Sarabia y Argote creo que no. Y Argote fue un par de veces. Ah, sí. Fue un par de veces. Luego teníamos una base del equipo casi toda internacional. Mister, le voy a hacer unas preguntas ya fuera de esa liga de la que se consiguió hace 40 años. Le voy a pedir respuestas rápidas. Pero le hacemos el test. Venga. Empezamos con el test. A ver, tenemos abierto el micrófono de Verónica. Ahora sí. Hola. Vamos con el test. Empiezo yo. ¿Quién es el mejor jugador que ha visto en su vida?
Es muy difícil, es que es muy difícil. Comparar a un delantero con un medio, con un... Es que he tenido muy buenos. Hecho que ha visto, ¿eh? No que ha tenido. No, ¿qué he visto? ¿Qué ha visto? Posiblemente Maradona y Pelé. Vale. ¿Vas tú? Venga, la otra pregunta. Y de su época como entrenador, los que ha tenido a sus órdenes, ¿cuál es el mejor? Bonito de ver, Sarabia. De rendimiento de equipo, de Andrés. Y de fortaleza, pues Goico. Bueno, pero el equipo con ahí. Y como portero Zubizarreta, lo mejor de Europa. Vero, siguiente pregunta. Usted ha entrenado al Atlético, ha entrenado a la Real Sociedad. ¿Cómo tienen que ser las relaciones entre ahora mismo los dos máximos exponentes del fútbol vasco? Buenas, pero rivales a tope. Yo cuando estaba en la Real Sociedad he representado a la Real Sociedad, pero yo soy del Atleti. Pero la relación personal de club y de jugadores debe de ser buena. Los partidos deben ser jugados al 100%, muy picados, muy duros. Pero luego una buenísima relación tiene que haber entre los dos. Pero fundamentalmente el Atleti, si tiene que conseguir algo, es quedar por encima de la Real y jugar en los puestos de cabeza. Eso es lo que tiene que conseguir el Atleti, fundamentalmente por su futuro, porque si no el futuro es un poco complicado. ¿A qué equipo le hubiera gustado entrenar y no ha podido? No. Creo que he entrenado y donde he estado he sido feliz. Sí, pero No, yo no pensaba he que me iba a hablar de ambicionado. la Premier usted. Ah, bueno, a mí me hubiera gustado ir al fútbol inglés. Yo creo que el fútbol inglés, incluso ahora, es el fútbol número uno en cuanto a vistosidad y donde a uno le hubiera gustado disfrutar. Yo hubiera ido de ayudante simplemente o de ojeador a cualquier equipo inglés. De selecciones, ha estado en el banquillo de Euskadi, también en el de España. No sé si la pregunta es más si le gustaría ver o si cree que en el corto o medio plazo vamos a ver a una selección de Euskadi oficial. No. ¿Y en el largo tampoco? Eso es lo que creo. Yo creo que no, nos van a dejar. Es decir, no nos van a dejar porque que Euskadi tenga selección oficial significa que Cataluña va a tener selección oficial. Es posible que La Coruña, porque es mucho dinero el que se juega ahí. Y entonces que España se cerrará en que no. Y entonces vas a desvalorizar muy mucho la selección española. Por tanto, no creo yo que dejen al fútbol que sea oficial, pero ojalá me equivoque, ¿no? Mi deseo es que sí se representara al fútbol vasco con la selección, pero yo, por lo menos la forma de pensar que tengo ahora es que no nos van a dejar nunca, o lo van a intentar que no. Es lo mismo que lo del fútbol femenino. Hace 30 años a mí me dicen que iba a haber fútbol femenino y digo, pues estáis locos. Si no juega nadie, las chicas todavía no juegan. Y luego 30 años después resulta que ahora hay una liga de fútbol femenino. Y pues mira, las cosas han cambiado. Igual con el tiempo cambia y hay selección de Euskadi, pero lo dudo mucho porque serían muchos equipos. Eso es lo que dudo. Y España no sería ni la mitad. ¿Llegará algún momento, cree usted, en el que el Atleti va a jugar con extranjeros? Pensándolo fríamente y sin tener que tomar la decisión, creo que no. Yo creo que los socios van a decir que no si la situación es cómoda, si la situación es tranquila. Pero si la situación se ve complicada en zonas de descenso y los medios informativos optan porque sí, porque se traigan extranjeros, lo que pasa es que hay que explicarlo muy bien. El Atleti no va a mejorar el equipo trayendo extranjeros. Primero, porque los extranjeros de gran nivel se fijarían, a ver, ¿dónde me quiere usted? Por ejemplo, una figura alemana o una figura inglesa o un brasileño. ¿Dónde? A Bilbao. Y dice, ¿cómo ha quedado? En la mitad de la tabla. ¿Y juega la Champions? No. ¿Y juega esto? No. ¿Y pagan mucho? Pues no. Pues no vamos. Las figuras no vienen. Cogeríamos jugadores de medio pelo. Para medio pelo tenemos de sobra nosotros si se les entrena en condiciones para jugar en el Atleti, Si hablamos de hijos o de nietos, de descendientes de personas que emigraron, que usted se ha posicionado en muchas ocasiones diciendo que sí, que debería abrir la mano el Atleti. ¿Por qué? Digo que sí. Pues porque creo que son vascos, por lo menos de familias vascas, y
y con todos los derechos, que un hijo de un que el hijo de un tío de Bilbao que ha tenido que irse a trabajar a Guadalajara, a México, no pueda jugar en el Atleti, pues bueno, si me parece a mí que es tan vasco como uno de aquí. Y si no es de Guadalajara, si es, por ejemplo, de Guadalajara, México, si es, por ejemplo, de Mallorca, hablo del caso de Asensio. Padre de aquí, abuela de Baracaldo, vive la familia aquí. Yo dije que para mí Asensio era jugador fichable. Eso es lo que dije, pero son opiniones muy personales, ¿no? ¿Las tuvieron en cuenta? No, pues tampoco tienen por qué tenerlas en cuenta, es mi opinión. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final de todo esto, las decisiones las toma la presidencia. Cuando uno sale presidente, el socio no tiene nada que pintar. O sea, no pinta nada. Por ejemplo, en las campañas, se han hablado, en la campaña esta última se ha hablado de economía. Todo economía. Nada de fútbol. Se ha hablado de transparencia. O sea, o sea, cuando oyes una de estas, yo creo que si grabáis las charlas o discursos que hacen los candidatos, casi todos coinciden en las mismas cosas. Hablan de economía, porque la situación del club económicamente es debilitada. Dicen que se van a conseguir medios económicos de fuera, no se sabe cómo, porque eso es imposible. No se puede conseguir, por mucho que digan, son todos economistas los de ahora, por mucho que digan que van a ir a Alemania, que van a revalorizar la palabra atleti y todo eso. Bueno, si están todos los equipos fuera, en Europa, en el mundo, en China, en Japón, en donde sea, y montan academias, y al final es vender camisetas. Pero vas a China y venden camisetas el Madrid y el Barcelona. Eso por un punto. El otro punto con el que hablan es con la cantera. Y de la cantera no tienen ni idea ni lo que es. Porque no saben. Y el otro aspecto es claridad. Y claridad es solo antes de las elecciones, pero después no hay ninguna claridad. O sea, no nos enteramos de nada. Yo soy socio y a mí no me dicen cuánto cuesta el Atleti. Eso sí, dicen que si no entramos en UEFA perdemos 30 millones. Dicen, bueno, pero ¿por qué 30 millones? ¿Cuánto gana un jugador? ¿Cuánto gana el entrenador? ¿Cuánto tienen de prima? ¿Cuánto tiempo no bajar? ¿Cuánto tiene? Eso es tener informado al socio de lo que verdaderamente cuesta la plantilla. Pero eso no sabemos nada. Se renueva a fulano. Es con su criterio. Te podría decir, no, ha decidido fulanito el que renueve o Ernesto. Pero sin embargo, esto es todo oculto. ¿Cuál es el problema? Que la Real Sociedad ha tenido extranjeros muchos años y ha bajado a segunda. El tema de Lezama es trabajar bien. Pero trabajar bien no quiere decir que ahora no estén trabajando bien. Ahora están trabajando muy bien, pero trabajar bien es que Lezama tiene que trabajar de una forma diferente. Porque Lezama tiene que trabajar con su gente para ser campeón. No puede hacer la preparación que hacen los demás. Fíjese que tenía previsto preguntarle si podría existir el Atleti sin Lezama, pero después de decirme que cree que no van a jugar extranjeros, voy a obviar esa pregunta porque lo lógico es que claro, no puede existir sin Lezama. Tres últimas preguntas para finalizar. Gómez, si te parece, le voy a preguntar yo por los entrenadores. Le pido brevedad. ¿Qué le parecen los últimos entrenadores del Atleti, el actual? Chingurri Valverde. Para mí el mejor de ahora. Marcelino, el anterior. Vino en una situación difícil, un entrenador futbolísticamente duro. Caparrós. Popular. Garitano. Creo que le cayó un poco pronto la primera división. Berizzo no vale buen entrenador, pero no vale para el Atleti. Hugo Ciganda. Muy pronto para ser entrenador del Atleti. Y Marcelo Bielsa. Como su compatriota, como Berizzo, no están preparados para el Atleti. Puedo añadir un par más, ya que son vizcaínos. Uno es Mendilibar. Mendilibar estuvo, a mí es un jugador que me gusta mucho y me encanta, y es más, me alegro un montón que en el Sevilla
Además a Mendy le tuve de jugador, no le subí al primer equipo porque era muy bueno pero medroso. Le sustituí en el Atleti Sí. y luego le sustituí en el Valladolid. Sin embargo, es un tío que le quiero con locura porque es sincero, es abierto, tiene casta y es un tío que me gusta. Y el fútbol que intenta practicar ahora me gusta. ¿Le ve volviendo al Athletic? Tiene una edad que ya es un poco complicado. Vale. Es un poquito complicado que le cojan ahora al Atleti. Y el otro es Yago Barrasate. Me encanta. Creo que está haciendo un campañón en los Osasuna. Me encanta porque estuvo muy poco tiempo en la Real Sociedad. Creo que le soportaron menos por ser vizcaíno que por haberlo hecho mal en la Real. Y por ahí va la última por mi parte. La Real Sociedad jugando competición europea estos últimos años. Osasuna clasificado para una final de Copa. Esa competencia, no sé, Eibar Alavés, a punto parece de poder volver a Primera División. Que haya tantos equipos vascos en la máxima categoría o despuntando, ¿es bueno o malo para el Athletic? Si el Atleti no trabaja deportivamente diferente, muy malo para el Atleti. Mister, la última, el descenso del Bilbao Athletic. Lamentable. Eso le iba a preguntar. A mí me parece lamentable. Yo creo que el Bilbao Athletic, aunque sea con chavales de 18 años, jamás debería. Pero yo creo que el problema que ha tenido el Bilbao Athletic este año es producto de lo que se ha hecho en años anteriores. Es decir, llevamos con un modelo que solo por juventud y por fuerza y por espíritu, el equipo con chavalitos de 18 y 19 años se tenía que haber mantenido en la categoría, que no es una categoría excesivamente complicada. Que descienda de categoría, porque cuanto más cerca esté el segundo equipo del primero a nivel de competición, más posibilidades hay de que la fortaleza de esos jugadores salgan antes, ¿no? De todas formas, yo creo que es suplible, aunque es un poco complicado. Nosotros tuvimos a Manolo Sarabia cedido, Roque Liceranzu cedido, más jugadores cedidos. Si el Atleti sabe compaginar y se sabe dónde pueden ir, y que lo acepten sus otros clubes, porque lo de las cesiones es complicado, porque luego te lo entrenan como quieren según las necesidades de donde van. Mister, le voy a pedir de forma rápida que me defina, que me diga algunas palabras de aquella gran plantilla de la que todos nos acordamos. Comenzamos por el portero, Andoni Zubizarreta. Número uno, un heredero de Iríbar, claro. Iríbar fue para mí de los mejores del mundo. Zubizarreta, el mejor de España de sobra, lo que pasa que empezó con 18 años con bastantes defectos, pero con una progresión de portero, para mí una confianza total en el tipo de portero que era Andoni. Vale, el lateral derecho Urquiaga normalmente. Sí, que era el puesto donde menos número de jugadores teníamos. Fortaleza, velocidad, un hombre poco lesionable, muy fuerte físicamente, técnicamente con sí, con sa, pero de una fortaleza, marcador, obediente, esforzado, gran hombre de equipo. En la final, Núñez juega de central. En la final no, en el último partido, en Las Palmas. Núñez normalmente era lateral izquierdo. ¿Qué me dice del Chato? Muy profesional, muy dentro de la plantilla, muy veterano en ese sentido. Era un hombre con más experiencia y físicamente de unas dotes francamente, con mucha ascendencia sobre el equipo. En el lateral izquierdo solía jugar mucho también Luis de la Fuente, el actual seleccionador. Luisito de juvenil era un extremo temeroso en el que yo decidí que podía ser un buen lateral. Y entonces le hicimos lateral. Vaya pareja de centrales, Goicoechea y Liceranzu. Pues de dos características totalmente diferentes. Roque Liceranzu, el mejor marcador de España, de mucha fuerza, muy rápido, un juego aéreo impresionante, técnicamente muy malo. Y le decía, tú Roque, no te preocupes, vas a ser titular, incluso vas a ser puedes ser internacional, pero no quiere decir que tienes unas dotes de virtuosismo con el balón. Pero sin embargo era efectividad pura, ¿no? Era un análisis de
Fundamentalmente de rendimiento. ¿Y Goico? Goico ya era otra cosa. Goico era un hombre de mucha fortaleza, técnicamente muy bueno, un desplazamiento de balón grandísimo y un juego aéreo tanto en defensa como en ataque extraordinario. Miguel Solá, en medio del campo ya. Miguel Solá era la técnica. Era un jugador que hacía jugar. Era un jugador muy brillante, muy brillante. Quizás no estaba dotado de unas condiciones físicas excesivamente fuertes porque era un poco rechonchito y se fatigaba bastante, pero tenía 70-80 minutos muy buenos, con una calidad de visión de juego pues de los mejores de la plantilla. Otro Miguel, por el que yo siento especial debilidad, de Andrés. Un sacrificado. Miguel de Andrés fue un sacrificado porque él me decía siempre que a mí me estás haciendo, mister, una faena porque yo sería internacional de central. Y le dije, pues sí, pues es posible que serías internacional de central, pero vas a ser el mejor mediocampo de España. Lo que no sé es ya si vas a ser internacional de mediocampo en España, porque siempre pueden buscar gente que es más técnica y tal, pero para nosotros era una contención de equipo donde verdaderamente mandaba el equipo. Es decir, de Miguel de Andrés para atrás no pasaba nadie. Por tanto, él era una pieza fundamental, una velocidad increíble, una destrucción de juego contrario impresionante y técnicamente muy bueno. Más del centro del campo, Chechu Gallego. El sacrificio puro. Ese trabajaba y rendía por encima de sus posibilidades. Era físicamente un poco débil, pero era jugar hasta la extenuación, pero desde el primer partido, no solo los partidos importantes. Vino le fichamos, le fui yo a ver y le fichamos de Durango y iba a trabajar a las 6 de la mañana al taller, salía a las 2 y luego venía a Lezama a entrenar. O sea, sacrificio puro y un futbolista que se hizo futbolista por narices. Me queda en el centro del campo el jabalí, Urtubi. Para mí de lo mejorcito que ha habido. Fuerza, potencia, velocidad, golpeo, buen humor. Un jugador que le tuve yo desde crío, que para mí me parecía... No me recordaba como yo jugaba, pero un jugador de una dimensión sobre todo física extraordinaria. Es que el conjunto de ese equipo en Madrid y los periodistas de fuera no nos daban un duro porque no sabían la velocidad y la fortaleza con la que nosotros jugábamos. Y decíamos que era lo que pasa que luego eso estaba rodeado por 4 tíos que con el balón en los pies eran buenísimos, ¿no? Vamos a hablar de los 3 delanteros. Ha habido 2 jugadores en el mediocampo, Pachi Salinas y demás, que poco a poco sí fueron incorporando a aquel equipo campeón. Pero hablando del bloque titular, Dani, el gran capitán. Pues Dani, un goleador nato. O sea, sí, lo mejor que tenía Dani, primero era un tío que sabía el trabajo que tenía que hacer, el trabajo sucio que yo le llamaba, el trabajo sin balón, lo sabía muy bien y lo entendía y además ejercía eso porque tenía mucha autoridad también dentro del equipo, ¿no? Pero era un goleador impresionante. O sea, Dani todo lo que pillaba alrededor del área era todo para adentro y luego muy valiente. O sea, era un hombre que su valentía, bueno, de hecho, era de tal fortaleza que jugaba incluso lesionado. O sea, con Dani se lesionaba un domingo y nunca estaba seguro si iba a descansar el domingo siguiente. Delanteros centros, Sarabia y Noriega. Sarabia. No, Sarabia el mejor, a nivel virtuoso y a nivel de calidad, el mejor. El mejor. Físicamente un desastre, porque no tenía más capacidad. Con Sarabia en Lezama, con Piru, decidimos que fuera a entrenar todos los días para ver si mejoraba su calidad física un poco. Mejoró un poco, pero era un jugador débil en cuanto a parámetros físicos, muy bajo. Pero tenía tal la calidad técnica que era el mejor del equipo a nivel de calidad.
y por eso jugaba, y entonces yo lo alternaba esa fortaleza física que no tenía, se la suplíamos con Chema Noriega. Hábleme de Chema. Le dejábamos descansar. Chema era un todoterreno, que no era brillante en nada, pero no era malo en nada. Era un tío cumplidor, trabajador, luchaba, peleaba. Claro, teniendo a Dani al lado, la pelea de Chema Noriega para Dani le iba bien. Iba de cabeza bien, era un tío muy valiente, entonces siempre había balones. Y luego era goleador también Chema Noriega, ¿no? Pero no del virtuosismo de Sarabia. Yo creo que Sarabia conmigo estuvo 5 años. Bueno, la prueba es que Sarabia con 23 años era suplente con Koldo Aguirre. Koldo Aguirre no lo ponía, porque decía que era muy blando. Yo, sin embargo, creía que era un tío muy útil para nosotros, le hice yo titular. Luego se dio la paradoja que al final fue el que a mí me creó todos los problemas. Bueno, a mí no, al equipo en realidad, creó todos los problemas. Él cogió un camino de que se sentía insustituible. Yo le dije que bueno, que me parece bien que te sientas insustituible, pero te callas. La plantilla también le dijo que se callara, que todos tenían derecho a jugar. Él no hizo caso, siguió con sus planes con Paco Crespo, y el público, como era un jugador tan bonito verle, pues su público se manifestó un día en el campo, un día que tuvimos muchas dificultades para ganar contra el Hércules. Y se manifestó y la Junta decidió echarme, a pesar de que el equipo fue al club a que eso no se pudiera hacer. Y yo creo que ahí fue el inicio de romper el Atleti. Paco Crespo, recordamos, fue un compañero del Correo muchísima fuerza en aquel momento. Yo no le iba a preguntar por el tema de Sarabia, estamos hablando de los 40 años, pero la noticia sorprendió a todo el mundo, porque normalmente es el entrenador el que tiene toda la fortaleza para el presidente, pero que le echen al entrenador y se queden con el jugador cuando la plantilla, como dice usted, se mostró a su favor. Sí, pero yo creo que la fortaleza del Correo en el Atleti en aquella época para la Junta Directiva fue un poco temerosa. Bueno, en el mundo del fútbol a veces pasa que se toman decisiones más porque a los directivos no les ataquen los medios informativos. Yo suelo decir una frase, que no hay cosa... Tú puedes ir con mala clasificación y puede estar la gente dividida, pero la división total viene cuando en el periódico le nombran al presidente por su nombre y apellido. En cuanto en la prensa dicen el presidente fulanito de tal, ahí ya te quedan muy poco para subsistir. Pero mientras digan el presidente del equipo, el presidente no es nadie. El presidente dice, ¿quién es el? Pero cuando te dicen José Antonio López, quiere decir que la decisión está a punto de tomar. Es lo que no aguanta un presidente normalmente es ver cosas negativas con nombre y apellido en el periódico. Y eso pasó, porque yo me llevaba muy bien con el presidente y con la Junta Directiva. Incluso fue todo el equipo a hablar. O sea, desde Zubi hasta Núñez, Dani, los capitanes fueron a Bertendona a hablar, ¿no? Y les dijeron que no. Pero bueno, pues me marché porque me tendría que marchar y ya está, ¿no? Bertendona, que es donde... Y falta el último jugador que era Sí, Rote. es que lo tengo apuntado para el final. El gran sustituto de Chechu Rojo. O sea, yo creo que Chechu Rojo no era extremo. Yo creo que Chechu Rojo por necesidades fue extremo, pero Chechu Rojo yo creo que era un extremo interior con una calidad futbolística increíble. Y Stanis Argote fue el sustituto, pero un jugador de banda, que los de banda eran muy caros. Ser de banda con una pierna izquierda como Stanis Argote, increíble, de una humildad jugando increíble. Siempre creía que para él que no era tan bueno, que no era capaz de hacer muchas cosas, y yo siempre le estaba animando y cizañando que tú eres más rápido que el contrario es muy malo por
por su lado izquierdo, donde tú puedes recortar y marcharte. Eres el mejor centrador que hay en España. Y decía, pero oiga, mister, ¿qué dice? Que yo no soy tan bueno, ¿no? Era muy bueno. Sí, igual el mejor centrador que ha tenido el Athletic en los últimos, hasta el momento. Seguimos con Javier Clemente. En Radio Bilbao se cumplen 40 años de aquella liga que ganó el Athletic en Las Palmas. Mister Clemente, usted ha sido un entrenador ultradefensivo y queda demostrado en esa primera liga donde se marcan ni más ni menos que 71 goles. Es que es alucinante, porque esa etiqueta fue el equipo más goleador de toda la liga. 2 años. 57 el Madrid, 56 el Atlético de Madrid, 60 el Barça y el Atlético 71. Bueno, pero esa era la etiqueta que pusieron para desvalorar al equipo. El decir en España es que son defensivos. Y yo les decía, llevamos 2 años siendo máximos goleadores. Es que eso luego me pasó con la selección. En la selección dicen, es que sois defensivos. Le digo, oye, llevamos 2 años siendo 2 campeonatos máximos goleadores de Europa. Y de eso es bastante difícil. Ser defensivo y ser máximo goleador de Europa. Pero entonces no me vale la explicación de que se quería desvalorizar al equipo. Sí, no, iba contra usted, pues era con el Atleti y con la selección. Sí, pero dicen, al decir que somos defensivos, dicen que hacéis fútbol feo. Entonces la palabra defensivo que nos ponían era porque no jugábamos un peñazo. Claro, y nosotros teníamos, es que mucha gente no se ha dado cuenta, pero del equipo base había 8 internacionales, no internacionales continuos. Pero Zubizarreta fue internacional. Urquiaga mundialista, Goico Liceranzu. Los dos, Liceranzu solo una vez. Urtubi también. Urtubi fue internacional, De Andrés fue internacional, Dani, Sarabia y Argote creo que no. Y Argote fue un par de veces. Ah, sí. Fue un par de veces. Luego teníamos una base del equipo casi toda internacional. Mister, le voy a hacer unas preguntas ya fuera de esa liga de la que se consiguió hace 40 años. Le voy a pedir respuestas rápidas. Pero le hacemos el test. Venga. Empezamos con el test. A ver, tenemos abierto el micrófono de Verónica. Ahora sí. Hola. Vamos con el test. Empiezo yo. ¿Quién es el mejor jugador que ha visto en su vida? Es muy difícil. Es que es muy difícil. Comparar a un delantero con un medio, con un... Es que he tenido muy buenos. He dicho que ha visto, no que ha tenido. No, ¿qué he visto? ¿Qué ha visto? Posiblemente Maradona y Pelé. Vale. ¿Vas tú? Venga, la otra pregunta. Y de su época como entrenador, los que ha tenido a sus órdenes, ¿cuál es el mejor? Bonito de ver, Sarabia. De rendimiento de equipo, de Andrés. Y de fortaleza, pues Goico. Bueno, pero el equipo con ahí. Y como portero Zubizarreta, lo mejor de Europa. Pero, siguiente pregunta. Usted ha entrenado al Atlético, ha entrenado a la Real Sociedad. ¿Cómo tienen que ser las relaciones entre ahora mismo los 2 máximos exponentes del fútbol vasco? Buenas, pero rivales a tope. Yo cuando estaba en la Real Sociedad he representado a la Real Sociedad, pero yo soy del Atleti. Pero la relación personal de club y de jugadores debe de ser buena. Los partidos deben ser jugados al 100%, muy picados, muy duros. Pero luego una buenísima relación tiene que haber entre los dos. Pero fundamentalmente el Atleti, si tiene que conseguir algo, es quedar por encima de la Real y jugar en los puestos de cabeza. Eso es lo que tiene que conseguir el Atleti, fundamentalmente por su futuro, porque si no el futuro es un poco complicado. ¿A qué equipo le hubiera gustado entrenar y no ha podido? No. Creo que he entrenado y donde he estado he sido feliz. Sí, pero yo pensaba que me iba a hablar de la Premier usted. Ah, bueno, a mí me hubiera gustado ir al fútbol inglés. Yo creo que el fútbol inglés, incluso ahora, es el fútbol número 1 en cuanto a vistosidad y donde a uno le hubiera gustado disfrutar. Yo hubiera ido de ayudante simplemente o de ojeador a cualquier equipo inglés. De selecciones, ha estado en el banquillo de Euskadi, también en el de España. No sé si la pregunta es más si le gustaría ver o si cree que en el corto o medio plazo vamos a ver a una selección de Euskadi oficial. No. ¿Y en el largo tampoco? Eso es lo que creo. Yo creo que no, nos van a dejar. Es decir, no nos van a dejar porque el que Euskadi tenga selección oficial
significa que Cataluña va a tener selección oficial, es posible que La Coruña, porque es mucho dinero el que se juega ahí. Y entonces que España se cerrará en que no. Y entonces vas a desvalorizar muy mucho la selección española. Por tanto, no creo yo que dejen al fútbol que sea oficial. Pero ojalá me equivoque, ¿no? Mi deseo es que sí se representara al fútbol vasco con la selección, pero yo, por lo menos la forma de pensar que tengo ahora es que no nos van a dejar nunca, o lo van a intentar que no. Es lo mismo que lo del fútbol femenino. Hace 30 años a mí me dicen que iba a haber fútbol femenino y digo, pues estáis locos. Si no juega nadie, las chicas todavía no juegan. Y luego 30 años después resulta que ahora hay una liga de fútbol femenino. Y pues mira, las cosas han cambiado. Igual con el tiempo cambia y hay selección de Euskadi, pero lo dudo mucho porque serían muchos equipos. Eso es lo que dudo. Y España no sería ni la mitad. ¿Llegará algún momento, cree usted, en el que el Atleti va a jugar con extranjeros? Pensándolo fríamente y sin tener que tomar la decisión, creo que no. Yo creo que los socios van a decir que no si la situación es cómoda, si la situación es tranquila. Pero si la situación se ve complicada en zonas de descenso y los medios informativos optan porque sí, porque se traigan extranjeros, lo que pasa es que hay que explicarlo muy bien. El Atleti no va a mejorar el equipo trayendo extranjeros. Primero, porque los extranjeros de gran nivel se fijarían, a ver, ¿dónde me quiere usted? Por ejemplo, una figura alemana o una figura inglesa o un brasileño. ¿Dónde? A Bilbao. Y dice, ¿cómo ha quedado? En la mitad de la tabla. ¿Y juega la Champions? No. ¿Y juega esto? No. ¿Y pagan mucho? Pues no. Pues no vamos. Las figuras no vienen. Cogeríamos jugadores de medio pelo. Para medio pelo tenemos de sobra nosotros si se les entrena en condiciones para jugar en el Atleti, Si hablamos de hijos o de nietos, de descendientes de personas que emigraron, usted se ha posicionado en muchas ocasiones diciendo que sí, que debería abrir la mano el Atleti. ¿Por qué? Digo que sí. Pues porque creo que son vascos, por lo menos de familias vascas y con todos los derechos. Que el hijo de un tío de Bilbao que ha tenido que irse a trabajar a Guadalajara, a México, no pueda jugar en el Atleti, pues bueno, si me parece a mí que es tan vasco como uno de aquí. Y si no es de Guadalajara, si es, por ejemplo, de Guadalajara, México, si es, por ejemplo, de Mallorca, hablo del caso de Asensio. Padre de aquí, abuela de Baracaldo, vive la familia aquí. Yo dije que para mí Asensio era jugador fichable. Eso es lo que dije, pero son opiniones muy personales, ¿no? ¿Las tuvieron en cuenta? No, pues tampoco tienen por qué tenerlas en cuenta, es mi opinión. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final de todo esto, las decisiones las toma la presidencia. Cuando uno sale presidente, el socio no tiene nada que pintar. O sea, no pinta nada. Por ejemplo, en las campañas, en la campaña esta última se ha hablado de economía. Todo economía. Nada de fútbol. Se ha hablado de transparencia. O sea, cuando oyes una de esta, yo creo que si grabáis las charlas o discursos que hacen los candidatos, casi todos coinciden en las mismas cosas. Hablan de economía, porque la situación del club económicamente es debilitada. Dicen que se van a conseguir medios económicos de fuera, no se sabe cómo, porque eso es imposible. No se puede conseguir, por mucho que digan, son todos economistas los de ahora, por mucho que digan que van a ir a Alemania, que van a revalorizar la palabra atleti y todo eso, bueno, si están todos los equipos fuera, en Europa, en el mundo, en China, en Japón, en donde sea, y montan academias, y al final es vender camisetas, pero vas a China y venden camisetas el Madrid y el Barcelona, eso por un punto. El otro punto con el que hablan es con la cantera. Y de la cantera no tienen ni idea ni lo que es, porque no saben. Y el otro aspecto es claridad.
y claridad es solo antes de las elecciones, pero después no hay ninguna claridad, o sea, no nos enteramos de nada. Yo soy socio y a mí no me dicen cuánto cuesta el Atleti. Eso sí, dicen que si no entramos en UEFA perdemos 30 millones. Dicen, bueno, pero ¿por qué 30 millones? ¿Cuánto gana un jugador? ¿Cuánto gana el entrenador? ¿Cuánto tienen de prima? ¿Cuánto tiempo no bajar? ¿Cuánto tiene? Eso es tener informado al socio de lo que verdaderamente cuesta la plantilla. Pero eso no sabemos nada. Se renueva a fulano. Es con su criterio. Te podría decir, no, ha decidido fulanito el que renueve este, o Ernesto. Pero sin embargo, esto es todo oculto. ¿Cuál es el problema? Que la Real Sociedad ha tenido extranjeros muchos años y ha bajado en segunda. El tema de Lezama es trabajar bien. Pero trabajar bien no quiere decir que ahora no estén trabajando bien. Ahora están trabajando muy bien, pero trabajar bien es que Lezama tiene que trabajar de una forma diferente. Porque Lezama tiene que trabajar con su gente para ser campeón. No puede hacer la preparación que hacen los demás. Fíjese que tenía previsto preguntarle si podría existir el Atleti sin Lezama, pero después de decirme que cree que no van a jugar extranjeros, voy a obviar esa pregunta porque lo lógico es que claro, no puede existir sin Lezama. Tres últimas preguntas para finalizar. Gómez, si te parece, le voy a preguntar yo por los entrenadores. Le pido brevedad. ¿Qué le parecen los últimos entrenadores del Atleti, el actual? Chingurri Valverde. Para mí el mejor de ahora. Marcelino, el anterior. Vino en una situación difícil, un entrenador futbolísticamente duro. Caparrós. Caparrós, popular. Garitano. Garitano, creo que le cayó un poco pronto la primera división. Berizzo. Berizzo no vale para... Buen entrenador, pero no vale para el Atleti. Hugo Ciganda. Cuco Ciganda, muy pronto para ser entrenador del Atleti. Y Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa como su compatriota, como Berizzo, no están preparados para el Atleti. Puedo añadir un par más, ya que son vizcaínos. Uno es Mendilibar. Mendilibar estuvo, a mí es un jugador que me gusta mucho y me encanta, y es más, me alegro un montón que en el Sevilla esté. Yo, además, a Mendy le tuve de jugador. No le subí al primer equipo porque era muy bueno, pero medroso. Le sustituí en el Atleti, sí, y luego le sustituí en el Valladolid. Sin embargo, es un tío que le quiero con locura porque es sincero, es abierto, tiene casta y es un tío que me gusta. Y el fútbol que intenta practicar ahora me gusta. ¿Le ve volviendo al Atleti? Tiene una edad que ya es un poco complicado. Vale. Es un poquito complicado que le cojan ahora al Atleti. Y el otro es Yago Barrasate. Me encanta. Creo que está haciendo un campañón en los Osasuna. Me encanta porque estuvo muy poco tiempo en la Real Sociedad. Creo que le soportaron menos por ser vizcaíno que por haberlo hecho mal en la Real. Y por ahí va la última por mi parte. La Real Sociedad jugando competición europea estos últimos años, Osasuna clasificado para una final de Copa. Esa competencia, no sé, Eibar Alavés, a punto parece de poder volver a Primera División. Que haya tantos equipos vascos en la máxima categoría o despuntando, ¿es bueno o malo para el Athletic? Si el Atleti no trabaja deportivamente diferente, muy malo para el Atleti. Mister, la última, el descenso del Bilbao Athletic. Lamentable. Eso le iba a preguntar. A mí me parece lamentable. Yo creo que el Bilbao Athletic, aunque sea con chavales de 18 años, jamás debería. Pero yo creo que el problema que ha tenido el Bilbao Athletic este año es producto de lo que se ha hecho en años anteriores. Es decir, llevamos con un modelo que solo por juventud y por fuerza y por espíritu, el equipo con chavalitos de 18 y 19 años se tenía que haber mantenido en la categoría, que no es una categoría excesivamente complicada. Solo con saber estar se deberían de haber mantenido. Yo creo que no es bueno. No te preocupes, Javi, luego borramos esto. Joder, es que no sé cómo cortarlo. Déjalo, no te preocupes, sepáralo un poquito del micro y ya está. Luego lo... ¿No es bueno qué? ¿Decías?
No, que no es bueno que descienda de categoría, porque cuanto más cerca esté el segundo equipo del primero a nivel de competición, más posibilidades hay de que la fortaleza de esos jugadores salgan antes, ¿no? De todas formas, yo creo que es suplible, aunque es un poco complicado. Nosotros tuvimos a Manolo Sarabia cedido, Roque Liceranzu cedido, más jugadores cedidos. Si el Atleti sabe compaginar y se sabe dónde pueden ir y que lo acepten sus otros clubes, porque lo de las cesiones es complicado, porque luego te lo entrenan como quieren según las necesidades de donde van. Entonces igual lo que quiere el entrenador del primer equipo no... Lo que quiere el entrenador del primer equipo igual no te lo dan jugadores que están por ahí. Uh-huh. Entonces esa es la una dificultad. Por eso digo que si las cesiones de los equipos de la provincia, Sestao, Baracaldo, los que están arriba y van a subir de categoría o pueden llegar a segunda división, creo que nuestros jugadores podrían perfectamente jugar ahí y se harían bien. Pero hay que compaginarlo demasiado bien y el Atleti se tiene que llevar muy bien con ese tipo de equipos. Pero no lo sé, pero que haya descendido el Bilbao Athletic, a mí de verdad que no me ha parecido nada bien. Pues la hemos echado larga con el míster, con Javier Clemente, celebrando esos 40 años. Lo mismo vale para un roto que para un descosido, para recordar lo que ha pasado 40 años y para hablar de la actualidad del Atleti. Fíjese, yo tengo una imagen de aquel partido del Insular y es Manolo Sarabia llorando, Pachi Salinas abrazándose con su hermano, Isma Urtubi con Rocky, con Goy con el centro del campo haciendo una piña, todos, una alegría desbordante, y Javier Clemente con un rostro serio en el banquillo, parecía que habíamos perdido, y diciendo se lo dedico a la afición y a los jugadores. Fue el que, no voy a decir mantuvo la compostura, los demás también la mantuvieron, lo que pasa es que lo celebraron. No, pero el Rubio era así, la forma de... yo era muy frío, ¿eh? Sí. Yo era muy frío. Es decir, lo que yo entiendo estando en el banquillo, yo soy muy efusivo en la derrota, pero me aparto en la victoria. La victoria es la de los jugadores, que salten, que monten la bronca, que salgan, que hagan lo que les dé la gana, y yo me mantengo al margen y punto y pelota. Sin embargo, cuando el equipo le están dando cera y han perdido, ahí es cuando salgo yo un poco. Y entonces digo, aquí no llora ni el tato. Aquí, oye, si hay que celebrarlo, lo vamos a celebrar, aunque hayamos perdido. Y ahí estoy, el que más ofensivo, porque allí no habla. Cuando se pierde no habla nadie, ¿no? Entonces yo cuando se gana me daba la vuelta y tal. Y ahí hubo un momento que se ve que el Atleti era piña. Que fue al año siguiente, en la final de la Copa, después de los incidentes, cómo reaccionó el equipo ante los incidentes. Dirá, bueno, es que fue muy violento todo y tal. Sí, pero la reacción de equipo en los incidentes fue acojonante. Y eso que los del Barça eran tíos grandes, ¿eh? Miguel y compañía. No, bueno, Tali se mantuvo al margen. El único. Porque era de casa. Sí. Pero Klos, sí. Bueno, fue impresionante, pero ¿cómo reaccionó el equipo a aquella agresión salvaje de Maradona? Ahí se vio todos, que el equipo estaba bien curtido, ¿no? Pues 40 años, no sé si será nada o no, pero la verdad es que lo que hizo demasiado. Tenía que haber sido 10 años, ¿no? Sí, pero eso es muy, muy complicado y creo que van a pasar pues igual otros 40, mister. Gracias por haber estado con nosotros en Radio Bilbao. Bueno. Enhorabuena, de verdad, Soriana, por aquel triunfo que fue ese y el del año siguiente, o los del año siguiente, triunfos que nos han servido para llenar un poco más las vitrinas del Museo de Salames y sobre todo para mantener la esperanza de que una vez pudo ser, con el fútbol que tenemos aquí, ¿por qué no va a ser otra? Complicado, pero no imposible. Mister Javier Clemente, gracias por estar en Radio Bilbao. Venga, un saludo y gracias a todos. Escúchanos en la 93.2 FM o en la app de la SER.